Bueno, creo que saludé a todos, pero si no, buenas noches para los que nos saludé. Y sobre todo para los que están en la casa, que eran un montón, son un montón que escribieron ahí, capaz que después Martín hay que leer, porque algunos dejaron motivos de oración y algunos me rezongaron porque no se escucharon los motivos de oración, pero bueno, después los vamos a pasar para que los puedan escuchar. Bien, voy a hacer un chiste que hago siempre, que es que cuando yo era chico, miraba el que pasaba adelante con cuántas hojas pasaba, y según cuántas hojas tenía era cuánto tiempo iba a hablar. Tengo 2 hojas nomás, así que no se preocupen que va a ser bastante corto. Cuando es cuadernola me matan, ahí me mataban cuando era cuadernola, me mataban porque no podía calcular cuánto iban a hablar. Sí, si escribían chiquitos sobre todo, más todavía. Bien, le pido disculpas a Marisol porque va a volver a escuchar algunas cosas de las que voy a compartir con ustedes, pero es algo que Dios puso en mi corazón hace tiempo y quería que pensáramos en esto, sobre todo pensando en que estamos arrancando un nuevo año. Y quería contarles, por si no lo sabían, que en la década del 90, cuando yo era un niño, un purrete, había un cantante que sigue existiendo, se llama Fito Páez, y sacó uno de los discos más exitosos de su carrera. Tuvo 2 discos exitosos nada más. Uno se llamaba El amor, después del amor, y una de sus canciones decía que nadie puede vivir sin amor. ¿Qué tiene que ver esto con la palabra de Dios? Me gustaría que pudiéramos pensar en esta noche acerca del amor. No se preocupen que no vamos a hablar del matrimonio ni del noviazgo, tranquilos, pero les quiero invitar a abrir la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 13, que es un pasaje que hemos escuchado muchas veces, sobre todo en los casamientos y en alguna reunión de matrimonios. Vamos a leer del 1 hasta el 13. Dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de estos es el amor. Y de este pasaje, increíblemente el versículo que más me gusta es el último. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Todo va a pasar, la esperanza, la fe, todo conocimiento que podamos tener, pero el amor va a permanecer. Y quería que pensáramos en 3 puntos acerca del amor. Y quería que pensáramos en el amor a través de la gracia. Y si los invito a hacer ahora un ejercicio de pensar algún versículo que hable del amor de Dios a través de la gracia, podemos pensar en unos cuantos, ¿no? Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. También podemos pensar en Juan 3:16. Y quería que estuviéramos pensando de que nosotros como hijos de Dios podemos ejercer el amor y lo debemos ejercer a través de la gracia. Así como Dios lo hizo, así como Dios mostró su amor por medio de la gracia, nosotros también debemos de ejercer el amor a través de la gracia. Gracia es recibir algo que no merecemos, así como recibimos la salvación de parte del Señor. Y podemos pensar tal vez en nuestras relaciones interpersonales, con nuestro cónyuge, con nuestros hermanos en la iglesia, nuestra familia. ¿Cuántas veces debemos de aplicar la gracia, no? Cuando tal vez
alguien hace algo que no nos agrada, pero nosotros decidimos igualmente amarlo. O tal vez en la familia, en el núcleo familiar, cuando hay alguien que tal vez no se comporta como nosotros esperamos o no tiene una relación como nosotros esperamos tenerla. Sin embargo, Dios nos llama a que practiquemos el amor por medio de la gracia, por medio de su gracia. En Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5 dice: pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Fuimos salvados por la gracia de Dios. Dios demostró su amor por medio de la gracia. Y Él quiere que nosotros, como sus hijos, podamos ejercer el amor por medio de la gracia. Aun cuando en nuestro propio entendimiento o en nuestro propio juzgar el otro no lo merezca, Dios quiere que podamos ejercer el amor por medio de la gracia. Poner en práctica el amor por medio de la gracia. Y también se me venía a la mente este versículo de 1 Pedro capítulo 4, versículo 8, que dice: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y pensaba en esto y esto no quiere decir que nosotros dejemos pasar por alto ese pecado, ¿no? Si alguien cometió un pecado, ¿no? Si hay pecado, tiene que haber arrepentimiento y tiene que haber restauración de esa persona, ¿sí? Y también, si es necesario, la corrección. Pero Dios quiere que apliquemos el amor por medio de la gracia. Cuando un hermano peca o hace algo que no nos agrada, que sobre todo predomine el amor antes de quizás juzgar o apartarnos de esa persona. En un devocional que tuvimos en la cocina allí en el campamento, les contaba que hace un tiempo una hermana me decía en una situación puntual en la que un hermano, había cometido pecado y una cosa que a todos nos puede pasar, ¿no? Cuando alguien hace algo que no nos gusta o hace algo en contra de nosotros, ¿no les pasa que dicen no lo puedo ver, no quiero estar cerca de esa persona? ¿No? ¿No les pasa o solamente me pasa a mí? Solamente me pasa a mí, qué raro. ¿No? Y esta hermana me decía, yo no sé cómo tratar a este hermano, no sé cómo hablarle, cómo acercarme. Y bueno, el amor, sobre todo el amor, ¿no? Ya hubo arrepentimiento, ya hubo corrección, hubo disciplina, está en proceso de restauración. Lo que nos toca a nosotros es aplicar el amor por medio de la gracia. El apóstol Pedro nos advierte que ya se acerca el fin de todas las cosas, por lo cual debemos mantenernos sobrios y con la mente despejada. Pero lo más importante es que nos amemos los unos a los otros profundamente. La base del perdón es el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Y quiero que pensamos en el amor a través de la gracia y en el amor a través del perdón. Y este es un tema del cual ya hemos escuchado muchas veces y podemos leer también sobre él. Cuando ejercemos el amor por medio del perdón, estamos obedeciendo a Dios. Sé que este es un tema muy, muy delicado para algunos, el tema del perdón, pero lo que leíamos recién también habla del perdón. Dice que el amor nos lleva a un registro de las ofensas recibidas, ¿no? Y cuando nosotros perdonamos a alguien que nos ha hecho mal, el recuerdo va a estar, porque somos seres humanos. Nuestro deber es que eso no pese en contra de nuestro hermano, ni en contra nuestro cuando también nosotros somos perdonados. Cuando ejercemos el amor por medio del perdón, el recuerdo está, pero la deuda tiene que desaparecer. Hermanos, perdonar no es una cuestión de orgullo, no es una cuestión de superación personal, es obedecer al Señor. Dios quiere que perdonemos. Cuando perdonamos, estamos viviendo una vida de obediencia. Perdonar es parte de vivir una vida de obediencia. Y Dios quiere que lo hagamos con amor, que lo hagamos por medio del amor. Seguramente podemos pensar en muchas situaciones en las que nos han hecho algo que tal vez nos dolió, que nos hirió, pero estamos llamados a perdonar por medio del amor. Y pensaba en una frase que dice una amiga mía, que dice que no hay que ir a revolver al fondo del mar. Cuando perdonamos, perdonamos. Eso está, pero tenemos que ignorarlo, ¿sí? No sé si les pasa a veces cuando uno se pelea con su esposa o su esposo en su casa,
A mí no me pasa, pero vieron que a veces pasa que empezamos a sacar las cosas viejas, ¿no? Ah, porque vos tenías que lavar los platos, pero yo los lavé la semana pasada, ¿no? Porque tenía que lavar el piso, pero yo lo lavé la semana pasada. Muchas veces cuando perdonamos nos pasa exactamente lo mismo, cuando hay algo allí, ¿no? Perdonamos, tal vez ese hermano se vuelve a equivocar, o nosotros, y después vieron que a veces resurge eso. Bueno, si perdonamos realmente, el recuerdo puede estar, pero nuestro deber no es ir a revolver al fondo del mar y sacar eso que perdonamos. Cuando el Señor nos perdonó, nos libró de toda culpa. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Esto lo dice Daniel, capítulo 9, versículo 9. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios, y todo el que ama al Padre ama también a los hijos nacidos de Él. Sabemos que amamos a los hijos de Dios si amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Esto lo dice 1 Juan capítulo 5. Amar es igual a obedecer. Si amamos a Dios, obedecemos sus mandamientos. Y amar a mi hermano, a mi prójimo, es parte de vivir una vida de obediencia. Si amamos a Dios, tenemos que obedecer sus mandamientos. Y Dios quiere que perdonemos, que practiquemos el amor por medio del perdón, por medio de la gracia, por medio del perdón. Podemos pensar en unos versículos que quizás a algunos se le viene a la memoria y están en Juan capítulo 13. Palabras del Señor Jesús: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Hermanos, seamos discípulos que son conocidos por sembrar en el amor, por practicar la gracia, por practicar el perdón, por sembrar en el amor. Por último, me gustaría que pensáramos en el amor a través de la misericordia. Y cuando hablamos de misericordia podemos pensar en muchos ejemplos sobre la misericordia, pero ¿alguno se anima a decirme qué es misericordia? Saben que yo trabajo con niños, generalmente me gusta que los chicos participen. Así que si alguno se anima a responder. ¿Es una qué? Palabra compuesta. Palabra compuesta. ¿Por qué, Luis? No me acuerdo de este momento, lo he estudiado y te puedo decir que son dos palabras. Bien, pero algo más práctico me gustaría que pensáramos en la misericordia. Yo tengo una definición que es la que voy a usar, pero... No dar el castigo que alguien merece. Y pensaba en eso, ¿no? Nosotros recibimos, Martín hablaba de las misericordias del Señor, y una de las principales es que no hemos recibido el castigo que merecemos por nuestro pecado. Una de las definiciones de misericordia, como decía Pablo, es no recibir aquello que nosotros merecemos. Y de parte de Dios nosotros no merecíamos el perdón de nuestros pecados. Sin embargo, la esencia de Dios mismo es el amor, y tanto nos amó Dios que ejerció la misericordia con nosotros. Y entregó a su Hijo, sin merecerlo, a pagar el precio que nosotros teníamos que pagar, para que tuviéramos salvación y perdón. Pues Dios nos salvó y nos llamó a vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. 2 Timoteo 1:9. Dios muestra su amor misericordioso al no darnos aquello que merecemos por aquello que necesitamos. En vez de darnos aquello que merecemos, que es la condenación eterna, Dios nos da lo que necesitamos, la salvación por medio de su Hijo. Los voy a invitar a buscar, si quieren, Tito capítulo 3, así lo podemos leer juntos. Vamos a leer del versículo 4 al 7. Dice así: sin embargo, cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia, nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo.
Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos hizo justos a sus ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. El amor es la esencia misma de Dios. Nuestro deber es amar como Él nos amó, por medio de la gracia, por medio del perdón y por medio de la misericordia. 3 cosas que creo que son importantes que podamos tener en cuenta, sobre todo en el comienzo de este año, para ejercer. No sé si les pasa cuando llegan al final de año, uno empieza a pensar, a ver si está enemistado con alguien, con quien todavía no pudo hablar, con quien no pudo solucionar ese problema, no sé si les pasa. O algo que suena un poco fuerte, pero cuando hay una persona que está allí a punto de fallecer, ¿no les pasa que escuchamos de personas que lo primero que piensan es tengo que arreglar la situación con esta persona porque no puede pasar para el otro lado quedando esto así, ¿no? Pero no debería de ser así. Esto debería de ser algo diario. Que podamos ejercer el amor como Dios lo ejerció con nosotros, sin merecerlo. Y por último les voy a leer 1 Juan, capítulo 4, del 7 al 9, que dice: Amados, amémonos los unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que viviéramos por Él. Hermano, cuando estemos frente a una situación que tal vez en nuestro entender esa persona no merece nada, recordemos la gracia. Cuando estemos ante una situación que tal vez incluso nosotros ni siquiera tenemos la culpa, ejerzamos el perdón. Cuando sea necesario, ejerzamos la misericordia. Pero sobre todo, recordemos que permanece el amor. Muchas gracias.